La inteligencia artificial nos ha ayudado a analizar casos de corrupción en elecciones que pasaron hace mucho tiempo. Está bien interesante cómo se alimentan y cómo funcionan para saber quiénes se pusieron ahí porque querían. Bienvenidos a un episodio más de Regular. Yo soy Ricardo. Yo soy Iván. Y hoy vamos a hablar del que se hace allá afuera en la política. Obviamente esa palabra está mutada para que no nos desmoneticen este video. Pero es interesante, o sea, deben de saber que a Iván y a mí la política, y seguramente a ustedes, no nos gusta, es aburrida. Otra vez el político está hablando y diciendo sandeces. Y tiene sus palabras, tiene sus jerga y así de ¿Qué están diciendo? Que la cortina de quién sabe qué y que los chapulín. Pero desde aquí queremos verlo desde un ángulo regular. Pues analizando, gracias a la tecnología, cómo es que en ciertas elecciones, o sea, se puede comprobar, aunque ya no hay evidencia para poder analizarlo físicamente, ¿no? Entonces, y aparte está bien padre conocer la historia y las excusas que metieron para quemar, por ejemplo, las boletas electorales. Para ganar una elección aquí en México. De diputados y senadores. A ver, cuéntanos la historia. Está bien interesante, fíjense. Esta historia viene desde 1988 y ahí se hizo famoso un término, ya saben, el famoso término, se cayó el sistema, joven. Porque acuérdense que en esos tiempos ya había computadoras, había mainframes, que son como computadoras grandotas que analizan datos. La gente no tenía como que tantas computadoras como ahora, pero sí se utilizaba para procesar datos grandes. Sí. En estas elecciones por primera vez iban a ser diferentes. ¿Por qué? Porque presumían de una supercomputadora del tamaño de un camión de carga. Porque antes eran muy grandes los mainframes, claro. Porque esta supercomputadora iba a procesar los resultados de estas elecciones presidenciales. Es que me dio comezón. Yo también me la tengo. De estas elecciones presidenciales y de diputados y senadores. ¿Por qué era importante? Porque por primera vez la población en general podía ver los resultados en monitores. Ahora, fue un poco extraño porque los primeros resultados no fueron tan satisfactorios para el partido político dominante en ese momento, es decir, el PRI. Entonces, básicamente decía que aquí en la Ciudad de México se había perdido, digamos, la candidatura para este partido político. Casualmente se cayó el sistema. Ya justo empieza a haber sistemas computacionales y híjole, joven, no hay sistema. Compras una supercomputadora carísima y falla para lo que precisamente fue diseñado. Ajá, bueno, falla. Sí, eso falló. Al día siguiente, en la mañana, se publicó quién era el ganador. Hay que analizar antes cómo son las elecciones todavía, por lo menos aquí en México. Tú llegas a las casillas, das tu identificación y te dan las hojitas para presidente, diputados, senadores y guaraguara, guaraguara. Caminas, te metes a una casillita y entonces agarras tus hojitas y las lees y tachas y las doblas. Esas se llaman boletas. Las boletas. Y entonces sales y metes cada una en una caja. Una casilla. Que ya después ellos, en presencia de... Un acta. En presencia de personas de diferentes partidos, observadores y todo, se aseguran de que hayan contabilizado bien y lo dan de alta en un acta. Y esa acta es la que se manda como que al área central de esa zona. Ajá, como prueba de, miren, ya contabilizamos. Y luego esas se mandaban a esa computadora que estaba recolectando todos estos datos, ¿cierto? Más o menos por ahí va. Sí, era por teléfono. Sí, o sea, obviamente estamos enviando los datos por teléfono porque había dial-up. No era físicamente porque era una computadora. Ya después trabajando. Por cualquier cosa se supone que tú deberías de tener un respaldo, que tu primer indicio son estas actas, que un acta es un simple resumen, que de un resumen de todos los votos, o mejor dicho, pues de estas boletas. Pero ¡oh, sorpresa! ¿Qué fue lo que pasó con este falla de sistema? Y ahorita van a ver cómo la inteligencia artificial nos ayudó a saber que había alteraciones en las actas. Ya comprobarlo, ya está comprobadísimo. Fíjense. Pues los demás partidos políticos dijeron, oye, necesito pues contar los votos, tener acceso a estas actas, y únicamente tuvieron acceso al 55% de todas las actas que hubo en ese momento.
Entonces, pues como que no pudieron hacer gran cosa. Entonces ya desde aquí podríamos estar hablando que estos resultados habían sido manipulados. Afortunadamente estas actas fueron fotografiadas y están, tú las puedes ver en el Archivo General de la Nación. ¿Quién fotografió las actas? O sea, ¿fue alguien que dijo, yo me voy a aventar, echarme fotos? Cualquiera podría entrar a acceder a esas actas, pero este video lo estamos haciendo con el trabajo del doctor Francisco Cantú. Él es profesor de la Universidad de Houston, de Ciencia Política, del área de Ciencias Políticas. Él hizo un gran labor, nos comenta que fue uno de los veranos más aburridos de su vida, porque él fue a este Archivo General de la Nación junto con sus ayudantes y estuvieron ahí sacando las fotos. Estamos hablando de 55,000 fotos aproximadamente. ¿Y eso fue en los 80, a finales de los 80? No, eso es súper reciente. ¿Ah, sí? Él lo sacó recientemente. Y bueno, y aquí un conteo rápido, encontraron un montón de anomalías, 1600 actas sin firma de funcionario, de los que nos comentaba Ricardo. Los que verifican que sí están bien los números. Eso. Muchas de estos actas tenían la misma letra, modificaciones visuales, estamos viendo algunas modificaciones visuales, con la misma caligrafía, la misma puño y letra, es decir, supongamos que para el PRI eran 50 votos. ¿No? Entonces a mano con una tinta diferente le ponían 300, entonces le agregaban el 3 y después del lado derecho se escribe con letra, entonces le ponen 300 y el 50 pues ya estaba. Encontraron un montón de cosas como borraban los votos de los candidatos o así. Que el primer candidato, Manuel Crucier, originalmente tenía 8 votos, como ven aquí un 8 chiquitito, un 8 chiquito aquí y aquí la palabra 8. De repente le acabó con 2, ¿no? Carlos Salinas originalmente tenía 65 votos, con lo escrito aquí, 65 y 65. Pero de la nada, de repente, ven el 900 encima, ¿no? Agregaban a puño y letra, que eran 400. Él nos comenta rapidísimo que tiene un ejemplo donde había 1100 votos. Entonces él, para este partido que quedó ganador, entonces sacó los cálculos de cuántos son 1100 votos en una sola casilla durante una jornada electoral. Carlos Salinas originalmente tenía 166 votos y lo que hicieron fueron dos cosas. Primero, convirtieron el 1 en 8 y segundo, le agregaron otro 1. Y pueden ver aquí el 1000, la palabra 1000, que está totalmente desalineada del total. Hasta los del cementerio de mascotas votaron por Bob. Mira, los señores Bananas, Humphrey Bogart. ¡Ay, mi pobre bola de nieve! ¡Tú no, por favor! Y dijo, bueno, es que yo calculé esto y era 14 segundos llegaba alguien y votaba por el que ganó. 14 segundos. Y acuérdense de lo que les dije, de que te dan tus hojitas, tienes que ir. Hay que firmar, güey. Tardas un montón. O sea, es imposible que pase esto, ¿no? Pero bueno, entonces él analizó, aquí viene lo interesante, él utilizó inteligencia artificial para poder analizar actas modificadas, así le dice él, y también actas limpias. Estas son palabras de él. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, yo conozco a muchas personas que tienen, que son como patriotas y harían este trabajo sin cobrar. Yo conozco de ciencia política y filósofos que podrían ir, yo me ofrezco, no me pagues nada y vamos a analizar estas actas. Aquí el problema es que tenemos un sesgo político, además cuesta y es súper lento porque son unas 55,000 o un poco más de boletas. Son muchas más. Y pues obviamente las que están maquilladas, pues todas. Además, hay que saber catalogarlas, ordenarlas, etc. Entonces, pues gracias a eso tenemos la inteligencia artificial y él utilizó Machine Learning. Como su nombre lo dice, y ya lo hemos comentado varias veces, entrenó a una inteligencia artificial dándole únicamente actas limpias. Estas actas limpias obviamente no tenían modificaciones, ni que había borrado cosas, ni tenía así con puño y letra por fuera de la casilla 300 en vez de 50. Y con estas actas limpias puedes identificar estos patrones. Patrones que se supone que identificarían que las actas modificadas no las tienen. Creo que sí me estoy explicando. Entonces, encontró más de 19,000 actas, estos resúmenes de los votos, habían sido modificadas y el 90% de estas actas tenían una modificación a favor del candidato a favor. O sea que casi ganador. Todas estaban modificadas. Casi todas estaban modificadas. Estamos viendo más ejemplos. Es un descaro, Ricardo.
a veces ni los números checan así a mano. Entonces él alimentó esta inteligencia artificial para analizar las boletas y deducir patrones y decir, como este patrón se repite, todas estas están modificadas. Estoy buscando los patrones de las actas limpias y lo que no encontré son todos estos, dicho de otra forma. Wow. Ahora, esto es algo que al menos en la rama de los politólogos y ciencia política y todo eso, ellos ya se lo saben que fue un fraude las elecciones de 1988. Pero aquí lo interesante es que este tipo de inteligencia se puede utilizar alrededor del mundo. Ok. Hay muchos países, si tú buscas los 10 países más corruptos del mundo, pues está Somalia, algunos países africanos. Ahorita te voy a dar la lista, Iván, aquí lo tengo. El primero es Somalia, después Corea del Norte, Afganistán, Sudán del Sur, Libia, Irak, Uzbekistán, Turkmenistán, Siria. Unos árabes donde todavía hay reyes, todo lo que ves me pertenece. Exacto, por eso es que son corruptos. Y nada más para que no se sientan tan mal para los que viven en México. Nosotros estamos empatados con Argentina en el lugar 106. Saludos a Argentina. Ajá. Los más corruptos de Latinoamérica es Uruguay y Chile. Y después sigue Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica y Cuba. Así que no estamos... Creo que estas historias, cada país debe tener sus historias, pero el hecho de maquillar este tipo de actas es usual en el mundo. Ahora, fíjense, lo curioso de esto es que hicieron el apagón de esta computadora. Eso está bien padre, sí es cierto. Mientras un ejército de de priistas maquillaban estas actas. Ahora, a ver, Iván, si tú me estás diciendo que el resumen es esto, pues entonces ¿por qué no vamos y vemos las boletas donde tú vas y tachas por quién votaste? Pues aquí viene la historia. A principios de 1989 se quemó un palacio legislativo donde van y trabajan los políticos y pues no pasó a mayores, pero esto sirvió como de... O sea, no se quemaron ahí las actas. No se quemaron las actas. Pero fíjense Creo que le salió mal el truco. Es la peor excusa que alguien... Ni siquiera un niño. Las boletas. Pero es que ni siquiera un niño pone esas excusas. O sea, se incendió el lugar en donde trabajaban. Las boletas, donde tú vas y tachas por quién votas, estaban en el sótano. Ajá. Aquí en este palacio legislativo. Se quemó y no pasó nada. Nada más se quemó una sección, pero en todo lo demás... Las boletas estaban bien. Estaban íntegras. No hay problema. Aquí algo bueno es que estas boletas se las dieron a resguardar a militares, a la milicia. Y evidentemente pues un militar tiene permiso para matarte. Entonces me parece, y podríamos decir que son una de las instituciones menos corruptas. Entonces, bueno, aunque hay historias. Tras este incendio, lo que hicieron los congresistas mexicanos fue debatir entre dos partidos políticos dominantes si era la mejor idea quemar estas boletas. ¿Por qué? Porque tener tanto papel es peligrosísimo. Puede ser peligrosísimo y puede incendiarse todo y bueno, no sé qué va a pasar. Eso pasó entre 2 y 3 años después de estas elecciones y quemaron, fíjense, quemaron 10 toneladas de papel plastificado, como se diga, de seguridad, que equivalen a unos 6,000 metros cuadrados. 6,000 metros cuadrados ha de ser una nave industrial. Ajá. El Palacio Legislativo es imponente, es grandísimo y sin duda sí cabe ese tipo de cosas ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el doctor Francisco Cantú? Sigo analizando todas estas boletas. Esto ya tiene un par de años que lo publicó, pero pues no tengo cómo comprobar a ciencia cierta, totalmente indiscutible, que estas elecciones pues fueron robadas. Todo el mundo lo sabe. Pero con esto sería algo indiscutible, completamente comprobado. Acuérdense, lo que él fotografió son las actas. Y lo que se quemó, que nos podría ayudar a verificar lo que él está analizando con las actas, es cada una de las cosas tachadas. O sea, todo lo que según cada persona en el país tachó, todo eso lo quemaron porque según era un peligro de incendio. Ahora yo les pregunto, cada que vas a hacer un trámite te piden 3 copias de tu acta de nacimiento, 3 de tu identidad. Eso es un madral de documentos y esos no les preocupa que se incendien. Pero esto que puede decirnos que hubo un fraude, no, sí quémenlo porque es peligroso. Iba a ser peligroso. Es peligroso para ellos. Esto está claro
Porque si en un acta hubo 1000 votos, bueno, consigo con el ejemplo de 1050, originalmente decía 50, pero le agregaste un 10 y ahora le pones a mano 1000 y ya. Pero a mano así chafa. Pues es bien simple porque estas cajas estaban acomodadas, de qué entidad viene, en qué municipio están, todo eso. O sea, ya desde el conteo de cuántos papelitos hay. Entonces, si esto está truqueado y me estás diciendo que hay 1000 votos, vamos a ver los 1000 votos, ¿no está? Pero gracias a la inteligencia artificial podemos analizar y deducir a partir de los patrones que se generaron qué es lo que posiblemente pudo existir. Y ya saben que la inteligencia artificial, por eso es inteligencia. Entonces, no sé, esperemos que hayan entendido esto. Yo sé que la política es aburrida y todo, pero está interesante cómo los políticos se las gastan, o no sé cómo dicen allá afuera, y cómo la inteligencia artificial en el futuro nos ayuda a ver qué es lo que estaban haciendo. Lamentablemente la ley no funciona con la inteligencia artificial, pero yo confío mucho en la inteligencia artificial porque ha demostrado que puede analizar estos patrones. Son unos cínicos, hay muchos cínicos. Y que vivimos en el mundo de la Otra vez voy a bloquear esta palabra, por favor, Iván, si tú editas este video. Pero, pues está interesante cómo todo es una mierda y vivimos en la y pues todo está lleno de y lo que más me molesta, Iván, es que la gente, por ejemplo, ahorita tenemos al presidente. Yo no soy sí, yo no soy tan fan, es rápido ya para cerrar este video. Yo no soy tan fan de este presidente. Yo de ninguno. Pero precisamente eso voy. No, es que hace puras estupideces y es que la cajetea. Cualquiera que pongas ahí arriba va a hacer lo mismo, o sea. Que aunque él criticó mucho la quema de boletas, pero... sí, obviamente cada quien desde su trinchera, pero no importa quién esté arriba, otra vez vivimos en el país de la... Así que cuéntenos, ¿qué opinan ustedes? También. Por favor, bloquea estas palabras que estoy diciendo para que se vea chistoso el video también. Cuéntenos abajo si conocían esta historia, si consideran que vivimos en el país de la... Y nos vemos. Adiós. Ay, me gusta que haya tantos... No sé, quiero ver ese video ya. Pero está bien. Al principio ponle, güey. Si tú editas al principio pones así como, es que vivimos en la mierda. No, hay que ver nuestras bajas. Entonces, por en medio lo ponemos.